Tengan todos muy buenas noches. Queremos iniciar en esta hora nuestro estudio de media semana donde estamos incursionando y estudiando el libro de los Hechos. En esta oportunidad, bueno, pues antes de quizás poder iniciar nuestro estudio, quisiéramos en esta oportunidad poder orar y pedir que Dios pueda bendecirnos. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo que tú nos concedes, Señor, de poder ocuparnos en poder inquirir en tu sagrada palabra. Te pedimos, Señor, que puedas a través del Espíritu Santo traernos entendimiento y comprensión, Señor, de tu enseñanza que encontramos en este libro. Te pido por mis hermanos que están también atentos a tu palabra, que este tiempo pueda ser de edificación y de bendición para sus vidas. Así te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta oportunidad queremos ver esta porción del libro de los Hechos. Todavía continuamos en el capítulo 1 y queremos ver prácticamente del versículo 12 al versículo 26. Quizás si pudiéramos titular esta porción que vamos a estudiar, pudiéramos llamarle los primeros pasos en la iglesia del Señor. Alguien se pregunta, bueno, ¿y la iglesia del Señor dónde tiene su comienzo? Nosotros decíamos anteriormente cuando nos introdujimos en el ver la introducción de Hechos, que decíamos que prácticamente aquí era donde iniciaba la iglesia. Decimos de una manera quizás física, pues la iglesia del Señor comienza aquí. Pero en realidad la iglesia del Señor, hermanos, aún la vemos nosotros desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que queremos decir todo esto para, por si alguien se pregunta, bueno, ¿y la iglesia del Señor cuándo es que comienza? En realidad, hermanos, la iglesia del Señor la vemos nosotros desde el Antiguo Testamento. Pero de una manera aquí donde Cristo prácticamente derrama el Espíritu Santo y que la iglesia de una manera física, militante, diríamos entonces que tiene su inicio en esta parte. La estaremos viendo en la próxima reunión cuando incursionemos en el capítulo 2. Pero hoy por hoy, hermanos, queremos tomar una pequeña porción de la Escritura para dar introducción a nuestro estudio. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a quedarnos aquí, hermanos, porque nosotros queremos dar la introducción a la primera parte de nuestro estudio de hoy. Y es que aquí encontramos que los discípulos del Señor, después de haber contemplado la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, ellos regresan y en esta ocasión pues vemos que regresan a la ciudad de Jerusalén. Ahora, hermanos, el que ellos regresaran a la ciudad de Jerusalén, pues ellos regresan motivados por el mandato. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo les había dicho de que no se fueran de Jerusalén. Entonces ellos regresan a Jerusalén. Pero hay ciertas cosas que tienen implicación en cuanto a lo que pudiera ser el regreso de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos hay dos implicaciones que valdría la pena considerar en esta hora. Número uno, hermanos, la valentía de parte de los discípulos, de los más de 120 que estuvieron allí. Decimos nosotros la valentía de ellos, y ustedes te preguntarán, bueno, ¿en qué consiste la valentía? Recordemos, hermanos, que los discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, bueno,
ellos están regresando a Jerusalén, donde precisamente está la oposición de aquellos que se oponían a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que existe una gran cantidad de personas que se levantaron en contra del Señor, que de repente había una gran cantidad de muchedumbre que dijeron crucifíquenle. Y apenas han pasado, ¿qué diríamos? Unos pocos días, más de unos, diríamos 42, 43 días de este acontecimiento. Que regresar a Jerusalén era que la gente que había estado en contra del Señor reconocerían a los discípulos o reconocerían quiénes eran los seguidores de nuestro Señor. Sin embargo, con todo y eso, los discípulos deciden regresar. Entonces, eso es un reconocimiento, es decir, quizás vamos a encontrar oposición. Y lo otro, hermanos, que habría que también poder reconocer es que ellos estaban ejercitando su fe. Nuestro Señor Jesucristo les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. Es decir, que ellos creyeron la promesa de nuestro Señor y regresaban a Jerusalén para recibir lo que el Señor les había prometido. Y en este caso era el derramamiento y el bautismo del Espíritu Santo. Lo siguiente que nosotros vemos, hermanos, es que cuando ellos llegaron, las Escrituras reconocen e identifican a los apóstoles. Y algo que nosotros tenemos que considerar es que prácticamente la iglesia giraría lo que diríamos alrededor del liderazgo o de los líderes, que en este caso serían los apóstoles. Si ustedes se dan cuenta en lo que hemos leído, prácticamente habían como más de 120. Sin embargo, la Escritura se concentra en identificar a aquellos que realmente eran conocidos como los apóstoles del Señor. Esto lo vemos nosotros en el versículo 13. Dice la Escritura: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos eran los que eran reconocidos prácticamente como los apóstoles que habían sido asignados por nuestro Señor Jesucristo. Esto eran los que el Señor en realidad había escogido, los había llamado a uno por uno. Entre ellos, por supuesto, se encontraba Judas el Iscariote, quien más adelante supimos que en el ministerio del Señor, pues le entregó. Y algo muy interesante, hermanos, es que decimos nosotros que habiendo más de 120 discípulos, el pasaje solo identifica a estos, los cuales vendrían a ser los líderes de la iglesia. Entonces, hermanos, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene de que en la iglesia existan líderes. Hay veces que en algunas iglesias dicen, bueno, nuestro gobierno será un gobierno democrático, es decir, donde nadie se reconoce como líderes, sino que todos aquí somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos va a dirigir. Más de alguna iglesia lo ha hecho así. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a darle una introducción a la importancia y al valor que existan líderes dentro de la iglesia. Y en este caso hay una identificación particular de estos líderes. Hay algo más también que quisiéramos nosotros reconocer en esta hora, hermanos, es que al reconocimiento de este liderazgo, nosotros vemos también de que aquí hay un grupo de mujeres. Sin embargo, no son tomadas como líderes. Ellas eran vidas que incluso le habían servido a nuestro Señor Jesucristo. Entre ellas estaba también María, la madre de nuestro Señor. Con todo y eso, no hay un reconocimiento de liderazgo femenino, ¿verdad? Lo que logramos ver en el pasaje. Versículo 14 dice que todos estos perseveraban, ¿cómo dice? Unánimes en oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Algo muy interesante. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, está allí. Y con todo, la centralidad de la reunión no es ella. María, siendo la madre de Jesús, podría decirse, bueno, ella, hoy que ya el Señor partió, ella quizás debería de ocupar un lugar de liderazgo o un lugar preeminente, sobresaliente. Sin embargo, en las Escrituras nosotros nos damos cuenta que no es así. María es contada entre las demás mujeres, reconocida como María, la madre de Jesús. Y algunas veces se hace de esta forma porque habían varias Marías. Sin embargo, no vamos nosotros a menospreciar la presencia de María. En realidad, nosotros los cristianos amamos a María porque realmente fue el vaso usado por Dios para que viniera nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, María aparece en las páginas, pero ya no aparece siendo como alguien reconocida por ser realmente, ¿verdad?, haber sido escogida por el Señor. No aparece de esa forma. Y es algo que nosotros tenemos que ir reconociendo. Algo también muy interesante en el versículo 14 es que dice la Escritura que todos estos, es decir, los apóstoles, el grupo de mujeres y el resto, perseveraban unánimes en oración y ruego con las demás mujeres. Y dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban en unidad y en oración. Algo que caracterizaba o que caracterizó la iglesia del primer siglo y particularmente esta iglesia que estamos viendo en el libro de los Hechos, hay muchas características, muchas cosas que podemos nosotros valorizar de la iglesia del libro de los Hechos, pero hay dos que sobresalen. Una de ellas tiene que ver con que la iglesia eran vidas de oración. Y la segunda, que vamos a estudiar un poquito más adelante, es que en esa iglesia había unanimidad. Pero en primer lugar decimos, era una iglesia de oración. Estudiar el libro de los Hechos es encontrar una iglesia que oraba. Era una iglesia que pasaban tiempos de oración. Creo que fue algo que lo aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, una de las cosas que nuestro Señor nos enseñó y que nos enseña a través de las Sagradas Escrituras es que nuestro Señor era una vida de oración. Las Escrituras repetidamente nos dice que Él se levantaba temprano por la mañana, aún el sol no había salido cuando nuestro Señor Jesucristo salía para estar en un lugar solo y allí buscar el rostro del Señor. Por otro lado, también el mismo Señor le dijo a la iglesia y a sus discípulos, velad, orad y velad para que no caigáis en tentación. En otra ocasión también los mismos discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a cómo orar. Mis amados hermanos, la vida de oración es vital para la vida de la iglesia y ya no se diga de manera personal. Algunas veces nosotros nos descuidamos por las ocupaciones, por los compromisos, por el trabajo que tenemos y entonces, hermanos, no le damos lugar a la oración. Algunas veces, ¿verdad? Hay vidas que salen muy temprano de mañana para sus trabajos, quizás porque sus trabajos les quedan distancias muy largas. Sin embargo, sabiendo el valor y la importancia que tiene la oración, mis amados hermanos, aquí nosotros tenemos esta enseñanza que debiéramos de ser vidas que de alguna manera debemos de buscar tiempo para pasar en oración. Nuestro Señor Jesucristo incluso se llevaba a los discípulos al Monte de los Olivos y allí, hermanos, tanto Él de manera personal o quizás allí juntamente con los discípulos, Él estaba allí para orar.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 37, se nos enseña que dice que nuestro Señor Jesucristo, durante el día, Él se dedicaba a la enseñanza. Fíjese que dice la Escritura que Él, allí en el templo, sabemos que el templo de Herodes, estaba pues siguiendo el mismo patrón de lo que era el tabernáculo o de lo que fue el templo de Salomón, o el nuevo templo después de restauración. Se hizo con el mismo patrón, pero con dimensiones mucho más grandes. Y una de las que eran muy grandes eran los atrios. Y allí en los atrios del templo es donde muchas veces llegaba alguien y podía con toda confianza enseñar. Entonces dice la Escritura que nuestro Señor, dice, enseñaba de día, dice, en el templo. Y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se dice, en el monte de los olivos. Pero allí en el monte de los olivos, Él llegaba prácticamente no a enseñar, sino a buscar y estar delante de la presencia del Señor. Todas estas cosas, hermanos, los discípulos lo vieron, y creo que entonces, al haber sido enseñados, ellos le dieron mucho valor, la búsqueda del Señor a través de la oración. La oración en realidad es tan necesaria. Es tan necesaria para que no surja el dominio de nuestra naturaleza. Es tan necesaria para que se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Es para darle lugar también a que el Espíritu Santo pueda también, hermanos, escudriñar nuestros corazones. La oración es tan necesaria que Martín Lutero decía que él no podía salir de su casa si por lo menos no oraba, por lo menos decía 2 horas. Cuando él sentía que no oraba, él se sentía de que realmente como que todo lo que hacía pareciera ser de que dependía de sus fuerzas y que también aparecía su mal carácter o aquellas cosas que realmente no glorificaban al Señor. Eran palabras de Martín Lutero. Pero queríamos nosotros señalar cómo sobresale la vida de oración en el libro de los Hechos. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración. Es decir, que todos los que estaban allí estaban concentrados, centralizados en la oración. Da a entender de que no había ni uno que estaba fuera por ahí, sino que todos unánimes estaban en oración. Nos llena de mucho gozo, hermanos, que entre semanas también nosotros hemos entrado en este diseño del Señor de la oración. Quiere el Señor enriquecer este tiempo que la iglesia tiene de oración, y cualquier otra iglesia que pudiera, o algún miembro que pudiera estar escuchando esta enseñanza, pudiera entonces también ejercitarse en este aspecto de la piedad. Pero hay otro aspecto también que sobresale en esta porción que estamos estudiando, y es que dice que era unánime lo que ellos hacían. Todos estos perseveraban, dice, unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Mis amados hermanos, una iglesia no va a prosperar, una iglesia no va a crecer, una iglesia no va a glorificar a Dios si en esa iglesia no hay unidad. Entonces, una de las cosas que se requiere para el desarrollo normal y el desarrollo, dijéramos, de donde puede haber prosperidad, es cuando en la iglesia hay unanimidad. Y eso es algo que debe de buscarse. El apóstol Pablo, en un momento dado, tuvo que decirle a la iglesia de que se esforzaran por mantener la unanimidad y un solo espíritu dentro de la iglesia. Pablo reconocía ese valor. Y aquí nosotros vemos lo mismo. Entonces, algo que caracterizó a la iglesia, aparte de la oración, decimos, es la unanimidad. En el griego que aparece aquí es la palabra homoptumadón. Nos habla de ser unánimes en todo el sentido de la palabra. Unánimes de mente, unánimes de espíritu, es decir, unidad de mente y de corazón
Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando hablamos de decir de unánimes de mente y de espíritu, estamos diciendo unánimes de espíritu y de corazón. Es decir, que eran uno en el plan y en el propósito de Dios. No era alguien que decía, bueno, el liderazgo tiene ese sentir, pero a mí como que no me parece. No, hermanos. Dios había logrado algo aquí en el que los discípulos y los apóstoles y los demás que estaban allí eran unánimes. Había un mismo sentir. Esta palabra homos significa igual y tumos significa mente. Entonces, la unanimidad lo que significaba que eran uno en espíritu y uno en mente. Es decir, que los 120 que estaban en el aposento alto tenían un mismo espíritu y tenían una misma mente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ellos procuraban alcanzar o de obtener lo mismo. Y aquí de manera muy particular creo que había unanimidad de querer lo mismo. ¿Y qué era lo mismo? Que el Señor enviara la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban allí orando, diciendo, Señor, envía tu Espíritu. Algo que, mis amados hermanos, también nosotros debiéramos de anhelar. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Y al estudiar el libro de los Hechos, Dios nos está enviando principios en los que nosotros como miembros de la iglesia y que como la iglesia debiéramos de andar. Y esta es una de ellas. Pedirle a Dios, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Volvemos y repetimos por si alguien no ha oído los otros estudios. Alguien se preguntaría, ¿no tenemos acaso nosotros el Espíritu Santo? Por supuesto. El libro de Efesios nos enseña que desde el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, desde ese momento también nosotros recibimos el Espíritu del Señor. ¿Ve? Nadie puede ser salvo si no tuviera el Espíritu Santo en sus corazones. Pero, sin embargo, de lo que estamos hablando es de esa experiencia que se conoce en la Escritura como el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia, diríamos, adicional, donde realmente su corazón, hermanos, usted comienza a experimentar. El día de hoy tuve la oportunidad de hablar con una hermana en Cristo, servidora del Señor. Y ella me cuenta y me narra la diferencia que tuvo en su vida todo el tiempo que ella había creído en Cristo y que anduvo predicando y enseñando, pero me dice, hay una diferencia muy marcada el día en que recibimos del bautismo del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, yo les digo todo esto para inquietar sus corazones en fe. Y que usted pueda decir, ¿quiere decir de que hay más de Dios? ¿Quiere decir que hay más de la vida del Espíritu Santo? Sí lo hay. Continuamos diciendo unánimes. ¿En qué eran unánimes? Por lo menos en 6 cosas se logra ver que también eran unánimes. Número 1, unánimes en la oración. Unánimes en la oración. Número 2, también unánimes en permanecer en un solo lugar. Allí estaban en el aposento alto y todos estaban allí unánimes. ¿En qué otra cosa estaban ellos unánimes? Ellos eran unánimes en la adoración diaria al Señor y también en la celebración de la cena del Señor. ¿En qué otra cosa ellos llegaron a ser unánimes? En la obediencia. Unánimes en la obediencia. Vamos a ver algunos detalles de que pudo haber diferencia, pero en esas diferencias hubo un sometimiento a la obediencia, a fin de que llegaran a ser unánimes en la obediencia. También en que eran unánimes, habían situaciones que se tenían que arreglar en la iglesia. Y entonces, hermanos, cuando se sentaban y no sé si usar la palabra negociar los acuerdos y todo eso, hasta que llegaban a la unanimidad.
Es decir, donde todos llegaban al convencimiento de que la decisión que se estaba tomando era la correcta y que todos estaban unánimes de acuerdo. Y lo otro, decíamos, hermanos, unánimes en buscar, en glorificar el nombre de nuestro Señor. Romanos 15, versículo 6, decía unánimes para glorificar el nombre de Dios. Este principio de oración, hermanos, y también de unanimidad, fue tan notable que realmente eso es lo que marcó el testimonio de la iglesia en el libro de los Hechos. Pero algo más. Esta unanimidad y esta vida de oración no solamente fue el antes de que viniera el Espíritu Santo, sino que también fue algo que se manifestó en lo que es el principio de la historia de la iglesia del primer siglo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo que más adelante nos va a llevar a nuestro estudio, un estudio más detallado, en el versículo 42 al 47, ¿verdad? Encontramos aquí cómo era la vida de la iglesia. Hermanos, y alguien dice, hermano, ¿y eso era para en aquel entonces o es como unos principios para que nosotros también lo vivamos? No sé qué le pueda decir el Señor a usted, pero leámoslo y veamos si hay algunas cosas aquí que pudieran ser un principio para que nosotros como iglesia también lo viviéramos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo dice? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un pasaje, hermanos, que vale la pena tomarse el tiempo, meditar y pensar, Señor, ¿qué principios podríamos nosotros aprender de esta enseñanza que vemos aquí en el libro de los Hechos? Muchas de estas cosas aquí, hermano, nosotros debiéramos de pedirle a Dios que nos diera la gracia de practicarlo en la iglesia. Ahora, puede haber un practicar, pero nosotros debemos de diferenciar entre un practicar sin la sustancia, sin la vida de Cristo, como algo religioso, o practicar y hacer aquello, pero basado en la gracia de Dios. Es decir, aquello que nace del Señor. Y si hay algunas cosas que no nacen todavía, pero que la palabra de Dios nos desafía, debieran de ser motivo de oración para decirle, Señor, dame la gracia, porque en mi vida no está eso, no existe eso, no siento el anhelo, no tengo el deseo, pero sin embargo veo que es parte de tu voluntad. Entonces dame la gracia. Creo que por ahí nosotros debiéramos de pedirle al Señor. Hay cosas en la palabra de Dios que decimos, ¿cómo ellos lo pudieron hacer? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Uno puede hacerse de manera religiosa, porque así está escrito en la Biblia y porque tengo que hacerlo. Pero lo otro es cuando es nacido de Dios. Allí es donde actúa la gracia del Señor. La siguiente que aprendemos aquí de los principios de esta iglesia, hermanos, tiene que ver, porque lo que estamos estudiando ahora son los primeros pasos en la iglesia. Y uno de los principios que vemos en los primeros pasos de la iglesia es el surgimiento del liderazgo. El liderazgo, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos,
era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Bueno, aquí, hermanos, aparece un liderazgo. ¿De dónde surge el liderazgo? Surge el liderazgo, o la iniciativa del liderazgo surge por causa de que hay allí una necesidad. Pedro, hermanos, Pedro es el que aparece como líder. Ahora, es tremendo porque Pedro era una vida que había fallado en su caminar con Cristo. ¿No es cierto? Pedro fue una vida, hermanos, que negó al Señor, y no hay cosa más terrible que alguien pudiera decir: he negado al Señor. Esto, hermanos, en la vida de Pedro pudo haber traído una gran frustración, pudo haber traído tristeza. Él se pudo haber considerado como un pecador, y eso, hermano, pudo haberlo desalentado, como decir: yo no puedo continuar sirviéndole al Señor, he pecado, y pudo haber caído en una gran depresión, siendo líder. Pero aquí hay una gran enseñanza. Hay veces el líder, hermanos, por causa de la imperfección en su vida, puede cometer errores. Sin embargo, el Señor no lo desecha. ¿Desechó Cristo a Pedro porque lo negó? ¿Lo desechó, hermanos? No lo desechó. Más adelante lo llama y lo restaura y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Ahora este Pedro, hermanos, que en un tiempo como líder había fallado, ahora lo vemos lleno del Espíritu y con la decisión de querer servirle al Señor, y al ver una necesidad, hermanos, no porque él se quería manifestar como líder, no porque él quería realmente, hermanos, ser considerado como alguien más, sino porque hubo una necesidad. La necesidad era, hermanos, que Judas, prácticamente habiendo traicionado al Señor, él muere. La Escritura dice de que él se ahorcó. En el libro de los Hechos se dice que, ¿verdad?, se partió en dos, que cayó como en un barranco. Entonces hay una deducción de que entonces Judas se ahorcó, y quizás probablemente la rama se fracturó o el lazo se rompió y cayó en ese despeñadero, y allí pues se partió. Pero lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es el liderazgo de Pedro. El liderazgo de Pedro. Pedro no venía para enseñorearse. Pedro no venía para hacerse el importante. Pedro no tomó liderazgo, hermano, para dominar a las demás personas. No, porque él mismo considera y sabe cuáles son los principios de un liderazgo. Más adelante, Pedro, en la segunda carta, en primera de Pedro, perdón, en el capítulo 5, versículo del 1 al 3, si vamos a esa escritura, por favor, nos habla Pedro cuál debe de ser los principios de un liderazgo. Dice la escritura, primera de Pedro, capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vean lo que dice el versículo 2. Ahí hay principios de cómo debe de ser un liderazgo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Número 1, la iglesia es de Dios, no es de los líderes, ni la iglesia se pertenece a sí mismo. Está diciendo: apacentad la grey, la congregación. ¿Pero a quién le pertenece esa grey, hermanos? A Dios. A Dios, que está entre vosotros. ¿Qué hace el líder? Cuidando, ¿qué dice? Cuidando de ella. Es decir, que el trabajo del líder es cuidar de la iglesia. ¿Y cómo debe de hacerse? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino que con ánimo pronto. No como teniendo, ¿qué dice? Señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siéndoles ejemplo de la grey.
Esos son los principios de un líder. Y Pedro, cuando aparece de líder, hermanos, él no iba a aparecer para hacer lo contrario de lo que más adelante él escribiría de cómo debe de ser un líder. Sin embargo, en esta noche vamos a aprender algo muy importante, o por lo menos tal vez quisiera inquietar sus corazones. Muchos consideran, pongan atención, muchos consideran que es a partir de aquí que existe lo que se conoce como el primado de Pedro. El primado de Pedro. ¿Y eso qué quiere decir con el primado de Pedro? Algunos, ¿verdad? La iglesia estatal o la iglesia popular dice que allí es donde se establece o donde se identifica a Pedro como el primer papa. ¿Por qué? Porque él aparece como líder. Entonces, en muchas ocasiones en el libro de Hechos, logramos ver nosotros, como dijéramos, a Pedro como que si fuera un líder, el primer líder de todos. Pero no es así. Cuando vayamos estudiando poco a poco el libro, nos vamos a dar cuenta que tanto Pedro como Santiago y como Juan se intercalan, aunque pareciera ser de que es Pedro el que aparece en primer lugar. Este punto que está aquí es lo que se trata de fortalecer esta enseñanza que se dice que Pedro, siendo el primer papa, era el que llevaba el primado o el liderazgo dentro de la iglesia. Tal cosa no es así. Sin embargo, no vamos a negar que se le reconoce y se le identifica el liderazgo de Pedro en el libro de los Hechos, aunque más adelante vemos al apóstol Pablo. ¿Por qué es necesario el liderazgo? El liderazgo bíblico, hermanos, es necesario para ayudar a desarrollar espiritualmente a la iglesia. Para eso es que el Señor envía a sus líderes. Y allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, encontramos, por ejemplo, 5 tipos de líderes, como lo es el apóstol, como lo es el profeta, como lo es el evangelista, como lo es el maestro y pastor. Todos estos son líderes. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué necesitamos líderes en la iglesia? Número 1, para ayudar a desarrollar espiritualmente a la iglesia. Número 2, para ayudar a que sea guiada en el conocimiento de la palabra del Señor. Un tercer aspecto es que un líder contribuye para que la feligresía camine con una visión y camine con los propósitos que vemos en la palabra del Señor. Hay otro aspecto también interesante dentro del liderazgo, y es que el líder debe de velar por los intereses de Cristo y por los intereses de la iglesia. Y en último lugar, decimos nosotros, hermanos, que un líder es el instrumento de Dios que ayuda en las necesidades que la iglesia pueda tener. Es lo que hace un pastor. En la enseñanza se encarga un maestro. Pero en el cuidado de la iglesia, en el cuidado personal de la iglesia, ahí es donde se encarga el ministerio del pastor. Pero todos estos son conocidos como líderes, y esa es la razón de la necesidad de un liderazgo. Por otro lado, hermanos, los principios, los primeros pasos de la iglesia, vemos la necesidad de que ellos tenían de buscar un sustituto que pudiera sustituir a Judas Iscariote. Lo vemos en el versículo 16 en adelante. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17. Y era contado, dice, con nosotros, tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo que se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella. Y dice la escritura, y tome otro su oficio. Pedro detectó eso.
Pedro detectó que la iglesia iba a recibir el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero decía, aquí hace falta uno. Y de repente él siente esa necesidad, surge de esa necesidad. En realidad, hermanos, los verdaderos líderes se levantan cuando aparece una necesidad. No es una vida que anda buscando liderazgo. No es alguien que anda diciendo yo quiero ser líder. No, hermanos. La necesidad y el fuego en el corazón por ayudar, por resolver, sin que él se dé cuenta, va apareciendo el liderazgo. Entonces, eso nosotros lo vemos. Entonces, vemos que era necesario cubrir el ministerio o el oficio vacante que Judas había dejado. Judas fue relegado de su lugar. Es un ejemplo de la apostasía. ¿La apostasía qué es? Sino alguien que niega a Jesús, que le da la espalda a Jesús. Y hermanos, que incluso en este caso vemos que Judas hasta entregó al Señor. Ahora, pregunta, ¿por qué habría de sustituirlo? Alguien diría, ¿y por qué no nos quedamos con 11? Pues, si ya aquel ya se murió, quedémonos con 11 y ya. No, hermanos, este oficio era necesario que fuera cubierto. Ahora, aquí va a suceder algo que algunos estudiosos, algunos teólogos consideran que Pedro se adelantó, porque quizás ese 12avo que hacía falta era el lugar que le correspondía, ¿saben a quién? Al apóstol Pablo. Pero eso, hermanos, eso es algo extrabíblico. Eso lo dicen algunos teólogos, algunos estudiosos, no porque la Biblia lo enseñe. Yo estoy diciendo algo adicional. Pero era necesario. ¿Por qué? Porque Judas traicionó a Cristo. ¿Por qué era necesario? Porque Judas había sido llamado por Cristo a servir en el ministerio y formaba parte de los 12. Eso quiere decir de que alguien debería de ocupar ese lugar. Como dice el Salmo 69, versículo 25, que dice que otro habría de tomar ese oficio. Y por eso es que Pedro vio la necesidad de escoger a otro para que ocupara el lugar. Ahora, hermanos, para elegir a un líder, no podían ellos escogerlo así porque sí, sino que habrían algunos principios para escoger quién era el que habría de ocupar el lugar de Judas. Y eso nosotros lo vemos en el versículo 21 al versículo 23. Características que debería de tener aquel que habría de ocupar el lugar de Judas. Esto es bien importante porque aquí tenemos principios de cómo se debe de elegir un líder para que pueda ocupar el lugar de guianza allí en la iglesia. Un líder no se puede levantar de decir, bueno, yo de aquí voy a ser líder de esta iglesia. Es decir, que el líder no se pone él mismo, sino que es elegido. Y aquí hay principios. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿hasta cuándo? Hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a otro que se llamaba Matías. Entonces, hermanos, habían características dentro de los que habían de escoger. Decía, el que va a ocupar el lugar de Judas tiene que tener estas características. Hermanos, para que alguien pudiera ser un apóstol o deba de ser un apóstol, debe de tener por lo menos 4 características. ¿Cuáles son estas 4 características? Bueno, una de ellas es haber conocido a Jesús. Es decir, haber visto sus milagros y enseñanzas. Es decir, ese es uno de los principios. Por eso es que decimos, mis amados hermanos, que ya no hay más apóstoles. ¿Por qué no hay más apóstoles? Bueno, porque deberían de tener 4 características. Decimos la primera, haber conocido a Jesús. La segunda,
haber sido escogido y enviado por nuestro Señor Jesucristo. Esas eran las características de los apóstoles. Una tercera característica es haber sido testigo de la muerte y también de la resurrección de Jesucristo. Si ellos tenían estas características, podía ser candidato para ser apóstol. Y una cuarta característica es ser un seguidor permanente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos 4 principios, ellos lo lograron ver en esta vida que se llamaba Barsabás o Justo, y también en Matías. Ellos dijeron, ellos han visto los milagros de Cristo. Ellos son vidas que han estado caminando en el ministerio del Señor, han visto la enseñanza, vieron su muerte, también su resurrección. Aparte de esto, fueron señalados por nuestro Señor Jesucristo. Y por último, son seguidores de nuestro Señor. Estas 4 características son los requisitos para ser apóstoles. Ahora bien, vamos a ver algo también bien importante, que de aquí, mis hermanos, aprendemos algunos principios. ¿Qué principios? No decimos, hermanos, de que hay apóstoles hoy en día. Nosotros creemos como iglesia, ¿verdad?, que apóstoles ya no hay más. Lo que creemos es que hay un ministerio apostólico. Eso sí existe, como lo es de llevar la palabra del Señor. Pero apóstoles como los que el Señor vemos en las Sagradas Escrituras, solamente 12, no más de 12, ¿ve? Ahora, lo demás que podemos considerar es un ministerio, ¿ve?, del apostolado. Pero lo importante, hermanos, es que esto es importante, que al ver los principios de cómo se escogía a los líderes y a los apóstoles, nosotros tomamos ciertos principios para escoger a un líder. Y esto, hermanos amados, yo no tengo cómo decir qué tan importante es que esto usted lo sepa. Hay principios para que la iglesia pueda escoger quiénes serán sus líderes, quiénes habrán de que les han de guiar. Y en esto que acabamos de leer hay principios. Por ejemplo, un principio, hermanos, es que un líder debe de ser observado y probado por largo tiempo en su andar con Cristo. Tome nota de eso. Ahora, quiero decirles algo muy importante. El líder no se escoge él solito. Él se dice, no, es que yo siento que yo quiero ser pastor y me voy a poner de pastor. No es así, hermano. Entonces, para que alguien ocupe un liderazgo de una iglesia, ha sido observado por largo tiempo. Han visto su andar. Entonces, eso lo vemos nosotros en el versículo 21 y 22, que estos eran conocidos. La iglesia los conocía y sabía quiénes eran ellos. Número 2, los líderes en realidad deben de ser vidas nacidas de Dios. Es decir, son líderes que deben de conocer de manera personal y vivencial la vida de Jesucristo. Es decir, vidas que aman al Señor, convertidos en Cristo, que la iglesia puede decir verdaderamente esta vida es un cristiano. Ama al Señor, le sirve al Señor. Número 3, para asignar a un líder, quienes lo hagan deben de ser testigos de quién es esa persona y tomar tiempo, hermanos, para orar y para que aquello sea confirmado. Es decir, tiempo de oración. La iglesia debe de orar. Y lo otro, en último lugar, la designación de un líder. Escuchen esto, hermanos, que esto es vital. La designación de un líder requiere de la participación
y de la consulta de la congregación. Es decir, aquí participaron 120 para poder elegir que de estos dos, uno habría de sustituir a Judas. Esto es bien importante para que la iglesia lo supiera. ¿Cuánto quisiera saber? Me gustaría que la iglesia, toda la iglesia estuviera aquí y supiera eso. ¿Qué es la iglesia? Los conoce, los identifica. La iglesia le da testimonio de esa persona. Y luego, hermanos, la iglesia participa. No es indiferente. No deja que otros lo hagan. Toda la iglesia participa en poder asignar aquella vida que va a ser su líder. En este caso, no apóstol, pero por lo menos ser su pastor, o por lo menos que sean sus diáconos, que habrán de ser los elementos que habrán de ayudarles para que la iglesia sea gobernada. Esto es bien importante en el estudio de esta hora. Eso fue lo que sucedió en aquel entonces. Bueno, lo último que vemos es la elección, y esta elección se dice que cayó en Matías. Versículo del 23 al 26. Dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy interesante. Señalaron, observe, no fue Pedro el que señaló, no fue Juan el que señaló, sino que allí hubo una pluralidad, hubo una participación de la iglesia o de todos los que estaban allí. Entonces dice que señalaron, nos está hablando de un término plural, que fueron varios los que participaron en eso. Esto quiere decir que hubo participación. Los líderes, hermanos, repetimos, los líderes no se escogen ellos solos. Los líderes no se autodenominan ellos solos. Los líderes son reconocidos por la congregación, se le ha dado testimonio y son ellos los que lo señalan. Pero para eso también oran. No es así nada más. Y dice, y orando, ¿eso qué quiere decir? Que le pidieron a Dios que fuera Él quien escogiera de los dos. No fue elegido por preferencia alguna, porque dice que a mí me cae bien este como que trae para pastor, trae para líder, me cae bien a este. No, hermano, no era así. Podían participar, pero dejando que realmente fuera Dios. Así que la iglesia, para elegir a sus líderes, deben de pasar tiempo de oración, hermanos, dejando que Dios les hable a su corazón y de decirle: ¿qué miras en fulano? ¿Qué miras en sutano? ¿Logras ver estas características en él? ¿Logras ver estos principios en la vida de él? ¿Qué ves? Y para eso se necesita orar, para permitir que el Espíritu Santo te hable a tu corazón y que tú puedas participar. Pero aún en tu participar no va a depender de uno, sino que va a depender realmente de nuestro Dios. Y aquí viene una palabra muy inquietante. Dice, y les echaron suerte. Les echaron suerte. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y cómo se hizo eso? Eso de a la suerte, al altín marín de doping, ¿cómo habrá sido eso? ¿Cómo lo eligieron? Alguien dice, tiraron los dados o con un papelito. ¿Cómo lo hicieron? Eso, hermanos, los estudiosos dicen es un misterio. Lo que sí dicen es que probablemente
practicaron el principio del Urim y el Tumim, que se mira en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un momento en que el sacerdote, cuando él tenía que juzgar algo y él no podía juzgarlo con precisión, porque realmente no sabía toda la verdad, lo dejaban a la suerte del Urim y del Tumim. Prácticamente eran como dos, ¿cómo diríamos? Elementos donde se ponía, hermanos, y se echaba como a la suerte, pero esa suerte se presentaba delante de Dios y era como que Dios escogía por quién. Ustedes lo pueden ver en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 18, pueden tomar nota. Números, capítulo 26, versículo 55. Y finalmente, como dice Proverbios 16, versículo 33, que la suerte, dice, esa Dios es quien la escoge, ¿verdad? El hombre puede hacer y deshacer, pero la suerte es Dios quien realmente la define. Hermanos amados, esta es la manera, y dice la Escritura que la suerte cayó en Matías, y a partir de allí fue considerado como parte de los 12. Dice la Escritura, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y entonces él fue contado como los 11 apóstoles. Mis amados hermanos, el estudio de esta noche tiene importancia porque tiene que ver mucho con el aspecto del liderazgo. Si ustedes observan, en esa reunión habían mujeres, ¿sí o no? Habían mujeres, estaba María Magdalena, María, la madre de Jesús, y otras Marías más, y otras mujeres más. Sin embargo, a la hora de escoger el liderazgo, ahora, estas mujeres fueron testigos del ministerio de Cristo. Estas mujeres vieron los milagros de Cristo. Estas mujeres vieron la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y eran seguidoras fieles de Cristo. Cualquiera diría, pues aquí una apóstola. Esta podría ser una candidata, una apóstola. María Magdalena podría ser ella. Sin embargo, hermanos, con el amor y cariño que le tenemos a las mujeres y que ellas a veces son mucho más entregadas que nosotros los hombres, en la soberanía de Dios, Dios escogió que fueran los hombres los que lideraran la iglesia. Ahora, más adelante vamos a ver que el oficio del diaconado sí es extensivo hacia las mujeres, pero el liderazgo, como dijéramos, de pastores o maestros, prácticamente el Señor se lo dejó asignado a los hombres. No porque los hombres sean mejores, no, hermanos. Hay mujeres que son mucho mejor predicadoras que los hombres. Enseñan mejor la Biblia que los hombres. Pero esto es algo que dentro de la soberanía de Dios, el Señor así lo asignó. Es más o menos como en el matrimonio. En el matrimonio Dios quiso que el hombre fuera la cabeza. Aunque a alguna mujer no le gusta oír eso. Él dice, no, aquí tiene que haber democracia. Pero hermanos, en la soberanía de Dios, Dios no lo dejó para que él se dijera, es más que ella, o se enseñoreara. No, hermano, el Señor lo hizo para una manera de poder administrar, ¿verdad?, lo que el Señor había asignado. Esta enseñanza de hoy, hermanos, tiene mucha importancia porque son principios que deben de ser considerados para, cuando se eligen líderes dentro de la iglesia. ¿Cómo deben de elegirse? ¿Cuáles son los principios que deben de ser considerados? Así que oramos al Señor que haya sido de provecho. Pedimos al Señor, hermanos, que inquiete sus corazones, que ustedes sean como los de Berea, que se van a ver en la Biblia y a ver si estos principios realmente son como hemos dicho en esta noche. Amén. Padre, queremos darte las gracias por el estudio de esta noche. Te pedimos que haya sido de bendición para cualquiera, Señor,
que la haya escuchado, que la haya visto en esta hora. Ayúdanos, Señor, a profundizar, ayúdanos a indagar de manera personal para que tu palabra, Señor, venga a ser un fundamento de nuestra fe. Gracias por este tiempo. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.